burro, sino. eh, acá ayer estuvo feo, pero hoy hay solcito, pero hace frío. Vaya, yo estoy sentada quieta, estoy en el aire. Profe, le cuento una cosa. Acá hace frío, llovizna, pero para mí todos los días son lindos, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Yo amo el sol, amo la lluvia, amo los días grises. Qué bueno. Escucho que la gente muchas veces dice el día está feo, el día es feo, o lluvia o mucho calor. Yo no. Yo disfruto, doctora. Me encanta todo. Yo odio el frío, lo detesto. O sea, me costar helada, así no me gusta. No me gusta. No me hace mal el frío. Sí, creo que porque le cuesta tomar la temperatura. Sí, pues. Yo antes podía caminar, tuve un problema de salud y me cuesta ahora, pero yo, doctora, esos días que hacía muchísimo frío, los días que decían que eran los días más helados, yo me ponía una campera y me iba caminando. Salía a caminar a una capilla, un oratorio se llama, así que no, yo no tengo, la verdad que no tengo problema. Sí me cuesta a Bien. veces, me hace mucho frío, pero me gusta. Bueno, gente, estamos, largamos. Sí, Sí, profe, profe. estamos. ¿Listo? Y ahora sabía que iban a ganar 15, ponele 15. Bien. Bien. El esquemita que buscaba recién que no lo encontraba. Ahora ya lo encuentro. Esto es entonces el esquema del corazón. Fíjense que lo que nosotros hacemos, vamos a mirar este esquema. Esto. ¿Estamos? Entonces venimos por vía de bordaje inferior, viene el cabo inferior. Entramos en aurícula. ¿Estamos? Acá estamos en aurícula derecha. Pasamos a ventrículo derecho y después que pasamos a ventrículo derecho, subimos a la arteria pulmonar. Entonces acá está la arteria pulmonar y después de la arteria pulmonar se bifurca. Entonces acá en este sector, donde yo estoy marcando ahora, es donde se va a tomar el volumen minuto cardíaco, acá en la bifurcación. ¿Qué hace el catéter? Entonces el catéter va a subir y se va a ir hasta donde no pase más, que es, digamos, un capilar. O sea, en el capilar ya no va a pasar más porque por el diámetro que tiene el catéter. Y de ahí se empieza a hacer la retirada del pulvo del catéter y empezamos. Entonces acá tomamos muestra de sangre, podemos tomar presión, venimos acá, muestra de sangre, presión, acá se toma el volumen cardíaco, después acá hacemos muestra de sangre, presión, y si entramos por abajo nos vamos a ir con la punta del catéter acá y vamos a tomar la presión en la vena cava superior y después vamos a tomar la presión en la vena cava inferior. Yo acá estoy mencionando esta vía de bordaje, que es una vía de bordaje celdígero venoso, que es lo que vimos recién. Ahora, ¿puede venir desde arriba, desde la cava superior? Sí. ¿Por dónde va a entrar? Y normalmente va a entrar por yugular, como se entra para hacer una vía central. De la misma forma que ustedes hacen control de vía, que está viniendo desde la yugular, la subclavia. Estamos ahí a esa altura, digamos, le va a hacer el cuello, que es donde se va a abordar y se puede entrar por arriba tranquilamente. Digamos, no vamos a ir ni a muñeca ni a flexura de brazo, sino que directamente se va a hacer a esta altura la punción y se puede entonces abordar desde ese lado. Con respecto a esto de la sangre venosa, o sea, nosotros vamos a avanzar el catéter a favor, o sea, entremos por arriba, o sea, entremos por acá, o entremos por acá, siempre vamos a estar a favor del torrente sanguíneo. ¿Estamos? Entonces, a favor del gradiente. Eso se llama anterógrado. ¿Estamos? Entonces, ustedes acuérdense que cuando voy a favor es anterógrado. Entonces, yo les digo, descríbanme el recorrido de un catéter anterógrado, estamos, de un cateterismo derecho. Entonces, el anterógrado va a ser
que va recorriendo, digamos, hasta llegar a vena femoral, vena ilíaca, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo. Ese es el recorrido entero de un catéter. Bueno, ahí está tomando entonces presiones. Fíjense que en este caso toma aurícula, ventrículo, bifurcación y después se va hasta casi los capilares a tomarle presión. Se puede hacer al revés en la retirada del catéter, en el pullback del catéter. Bueno, a ver si hay alguna otra imagen para empezar, que sea más fácil. Bueno, foto, imagen. Recorrido entonces completo del catéter. Creo yo que es el Swan-Ganz. Digo creo porque si no le veo el baloncito no puedo saber en una imagen. Acuérdense, yo les muestro esta imagen. Ustedes me tienen que identificar el estudio que es. Puedo identificar catéter acá y no sé si lo puedo identificar. Sé cuáles son los catéteres posibles con el que se hizo el estudio, pero no lo puedo identificar porque no tiene globito, ¿estamos? Entonces, hablamos de esto que todo se reesteriliza. Bueno, sí, el Swan-Ganz se reesteriliza. ¿Qué pasó? El que lo usa nuevo tiene globito. El que lo va a usar segundo ya no tiene globito. ¿Estamos? Porque en la primera esterilización se rompe. Ese globito es muy, muy delicado, muy fino. Se puede avanzar lo mismo, se puede subir lo mismo, sí, porque puede preceder una guía, pero ya no tiene globito. Entonces yo veo esta imagen y yo digo, posiblemente sea con un catéter Swan-Ganz. Posiblemente, porque no estoy viendo el globo. Y no veo el estudio y no vi quién lo hizo, entonces simplemente estoy evaluando una imagen. ¿Estamos? Entonces, vamos a posicionarlo. Dijimos que en esta imagen, si yo a ustedes les doy esta imagen y ustedes me la tendrían que valorar en este momento, ¿qué tienen que hacer? Bueno, fijarse que estamos a nivel de tórax, ¿estamos? Eso ya lo primero, vemos la columna, las costillas. Vemos que si yo hago una línea media, acá si divido esto en dos, voy a dividir esto en dos, tengo un lado derecho y un lado izquierdo, y yo veo que el catéter viene avanzando del lado derecho. Entonces ya ahí puedo asegurar que es un cateterismo derecho. ¿Estamos? Entonces, miro esta imagen, digo, estoy en cateterismo derecho. Vamos a la vía de bordaje. ¿Qué vía de bordaje tengo? ¿Inferior o superior? La vía de bordaje. Superior. Superior. ¿Estamos? Entonces estoy entrando por arriba. Si es cateterismo derecho, que acabo de decir que es cateterismo derecho, entonces seguramente va a ser ahí su clave, va a ser tubular bien bajo. ¿Estamos? Entonces, viene de arriba. Ahora, si el catéter lo veo subir desde acá, va a ser una técnica de Seldinger venosa. ¿Estamos? Acá había bordaje Seldinger. Vamos a ver el recorrido que hizo el catéter. Acuérdense que hacíamos todo un recorrido hasta que llegaba hasta un lugar donde no avanzaba más. Bueno, entonces, venimos de arriba. Venimos por la vena cava. Podemos ver la diferencia entre donde está la vena cava y empieza la aurícula. No podemos porque no tenemos medio contra. Entonces, hacemos más o menos por la trayectoria. Decimos que viene por vena cava, más o menos a esta altura está la aurícula derecha, a esta altura está el ventrículo derecho, ¿estamos? Y cuando hace la curva, para empezar a subir, si se pone más paralelo a decirlo a la columna, ahí ya, acá cuando hizo la curva, entró en arteria pulmonar, ¿estamos? Arteria pulmonar, choca contra la bifurcación de la arteria pulmonar, el catéter, y después se va hacia un lado, en este caso se va hacia el lado derecho. ¿Estamos? Entonces, es lo que puedo describir de esa imagen. ¿Estamos? Entonces, un cateterismo derecho con vía de bordaje Seldinger, se hace con catéteres Swan-Ganz, multipropósito y Cornan. No puedo distinguir qué catéter es porque no estoy viendo el globito, voy a hacer el Swan-Ganz. ¿Estamos? Y el recorrido es ese que acabamos de decir, anatómicamente. Acá tenemos otro, en este caso, también por vía de bordaje por vía de bordaje superior, ¿estamos? Siempre que ustedes tengan una imagen de algo que ustedes no hicieron, de un estudio que ustedes no hicieron, o un estudio, ¿estamos? En este caso siempre son fotos. Traten de
de ubicarse, digamos, si estamos hablando en este caso de un cateterismo derecho, sabemos que el catéter va a avanzar hasta cierto lugar y después va a empezar la retirada. Traten de buscarlo donde más completo está, digamos, el recorrido. Bueno, acá tenemos entonces el recorrido completo, viene por técnica vía de bordaje superior. Entonces, cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, hace la curva, arteria pulmonar, hace tope en la bifurcación de la arteria pulmonar y se va hacia el lado derecho. Entonces, este es un recorrido casi completo del catéter por vía de bordaje superior. Bien, ahí tenemos otro, entonces, que está ingresando ya por vía de bordaje de abajo. ¿Estamos? Entonces, esta sí es una técnica de Seldinger venosa. Viene por vena cava inferior, hace una primera curva cuando entra a la aurícula derecha. Que es diferente a este que cuando viene de arriba, baja directamente el catéter, viene cava y no tenemos como una diferencia cuando pasa la aurícula. Acá, como viene de vena cava inferior, sí, hace una vuelta, una pequeña curva que va a pasar a la aurícula. Aurícula, ventrículo, y acá vuelve a hacer la curva y se va hacia la arteria pulmonar, bifurcación de la arteria pulmonar hacia el lado derecho de la arteria pulmonar. Estamos para las ramas del lado derecho. Hasta donde no pase más. ¿Puedo decir que esto es una angiografía? No, esto no es una angiografía. Porque acuérdense que angiografía era poner en evidencia un vaso con contraste. ¿Estamos? Entonces, es simplemente la radioscopía que estoy mirando, digamos, es una imagen, está filmada, pero de cuando se avanzó con el catéter. Que acuérdense que en el cateterismo derecho dijimos que lo último que vamos a hacer es la angiografía. Primero tenemos que hacer todas esas otras cosas. Tomar la prevención, entonces, ¿va a haber inyección de contraste? No, solamente vamos a ver el catéter. Otra, ¿estamos? Que se cambia la anatomía, estamos de un paciente y de otro. Como algunas arterias son más curvas, ¿estamos? Miren acá, si esta es más curva todavía la arteria pulmonar. Entonces venimos por vía de bordaje, técnica de Seldinger venoso, venimos por la vena cava, vuelta, hacer la vuelta acá a la curva, estamos en aurícula derecha más o menos, ventrículo derecho, y acá tampoco puedo ver bien dónde empieza la arteria pulmonar, pero ya cuando está haciendo esta curva, suponiéndose más paralelo a la columna, estamos en arteria pulmonar, choque en la bifurcación y se va hacia el lado derecho. ¿Ven que por anatomía normalmente se va por el lado derecho? Es distinto. Después lo que tenemos que hacer es hacer lo que las presiones, la simetría acá, venimos acá, giramos el catéter y nos vamos para el otro lado. Bueno. Y acá apareció la angiografía, ¿no? Eso es una foto de películas hace muchos años, cuando se imprimían en las películas. Personas que tenemos en la cátedra y con eso le damos clase. Siempre damos con imágenes quietas porque por ahí es más fácil. Bueno, entonces, tenemos este pedacito de estudio. Bueno, fíjense que es un pediátrico y fíjense que estoy viendo medio de contraste. ¿Y ahora qué me pueden decir ustedes? ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo que están viendo con contraste? Alguien prende el micrófono y dígame qué ven con contraste. Aorta superior, bueno, caso aórtico, aorta descendente, ventrículo izquierdo, ese que tiene, ¿no? ¿Va a ser contraste en la primera? Sí, perfecto. Bien, entonces, si yo entré por el lado derecho, ¿por qué estoy viendo el lado izquierdo? ¿Cuál de todas esas indicaciones que teníamos ahí que me mostraba la primera diapo?
Entonces acá estoy teniendo, si estoy viendo, ya tenido el ventrículo izquierdo, una comunicación interventricular, ¿estamos? Entonces fíjense que estoy subiendo por el lado derecho, pero se me tiñe el lado izquierdo. No debería teñirse en el lado izquierdo, ¿estamos? Entonces, acá estamos en presencia de una comunicación interventricular. Obviamente que todos los otros objetivos que tiene el estudio ya dieron alterados, ¿no? Esto ya sabemos en la presencia que estamos. Pero bueno, ahora lo vamos a corroborar con contraste. Y se corrobora. ¿Estamos? Entonces, ¿por dónde está subiendo el catéter? Por la vena cava. Esta es la aorta. Estamos en un cateterismo derecho. Subió y fíjense que ni curva hace, es como que pasa de derecho de un lado al otro el catéter. ¿Estamos? Entonces acá estamos en presencia de un ventriculograma, en este caso estamos viendo el ventrículo izquierdo, el contraste por ahí lo hacemos en el lado derecho, pero como está comunicado, se pasa inmediatamente al lado izquierdo, entonces estamos viendo el ventrículo izquierdo también, y estamos viendo, como dijo el compañero, la aorta, estamos en la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente. ¿Estamos? Bien. Hacemos inyección de contraste, yo no le dije qué cantidad de contraste íbamos a usar acá, pero si estamos hablando de un paciente pediátrico, vamos a usar poquito de contraste, de acuerdo al paciente. Pero supongamos que hablamos de un paciente adulto y vamos a hablar de 25 centímetros cúbicos de contraste para arriba. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver que tenemos una proyección. ¿Qué proyección es esta? ¿Qué posición tiene el paciente? ¿Qué proyección es? Despierten, vamos, contesten. ¿Qué proyección estamos viendo en la primera? AP. Exactamente, es un frente. ¿Estamos? Entonces ahí estamos de frente. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos en el equipo arriba. Bien frente. Bueno, me doy cuenta que es frente porque igual que, entonces, en radiografía de tórax vamos a tener, digamos, superpuesto. Entonces, ventrículo y sube y baja, digamos, la aorta, entonces se superpone. Pero también vemos que acá hay mucho medio de contraste y acá ya se lavó el contraste. ¿Estamos? O sea, acá tenemos mucha concentración de contraste y acá se lavó el contraste. O sea, no veo mucho contraste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en toda esta imagen que yo tengo, miren, observen la lengua. ¿Estamos? Entonces, en toda esta imagen que yo tengo, hice 3 inyecciones de contraste. ¿Estamos? Aquí inyecté contraste, se lavó. Aquí inyecté contraste, se lavó. Aquí inyecté contraste, se lavó. ¿Y por qué hice 3 inyecciones de contraste? Acá. Porque las otras proyecciones, son de lateral. Exactamente, por eso estamos, porque no me da tiempo a mí a cambiar de posición del angiógrafo. Estoy de frente, se hace la inyección de contraste, se filma y listo, paso a la oblicua. En este caso es una oblicua izquierda, cuando yo tengo el arco aórtico desenvuelto, que lo puedo ver al arco aórtico, estamos en la oblicua izquierda, y entonces me pongo en la oblicua izquierda, se hace la inyección de contraste y se filma. Entonces el contraste automáticamente pasa y se lava. Pasa rapidísimo en contraste, en segundos. Entonces, acá hice una segunda inyección de contraste. Y acá me fui para la oblicua derecha, ¿estamos? Digo superpuesta, estamos en el frente. Y en la oblicua derecha voy a tener superposición del arco aórtico y voy a tener entonces otra inyección de contraste, me posiciono en esa oblicua y se hace la inyección de contraste, entonces va de más concentrado a que se empieza a lavar. Si ustedes se fijan acá se ve más lindo donde yo les estoy marcando el globito del Swan-Ganz, ¿estamos? Ese es el globito, ¿lo ven? A ver. Y saca el punto. Miren, eso, redondeadito que se ve ahí, ese es el globito. Fíjense que está el contraste y acá no tengo contraste adentro. ¿Estamos? Este es el globito. Acá también se ve. Ahí.
el globito del sondaje. Bien. Entonces, hice inyección de contraste, estoy viendo, digo qué proyecciones son y qué patología veo de estas que habíamos hablado al principio, una comunicación interventricular. Las proyecciones y la vía de abordaje, ¿qué vía de abordaje tiene? Sellinger. Exactamente, un Sellinger venoso. Eso es lo que estoy viendo. Pedacito, una foto del estudio, ¿no? No, una cosa que acá se ve, se ve más, pero... Entonces fíjense que acá, aparte de ver el ventrículo y la aorta, estoy viendo las ramas de la arteria pulmonar, ¿no? Eso me termina de corroborar que yo estoy entrando por el lado derecho y que la inyección de contraste lo estoy haciendo del lado derecho, porque si no, no se tiñe. Esto, ¿estamos? No se ve la arteria pulmonar. Vamos a esta, entonces, decimos que es un cateterismo derecho, vía de abordaje. Hablen ustedes un ratito. Sellinger venoso. Sellinger venoso. Y estamos viendo de nuevo, entonces, el ventrículo izquierdo. Ahí está el baloncito, el globito. El ventrículo izquierdo y la aorta. Si usted también se fija en este paciente, este es pediátrico. Bueno. Y acá miren cómo estoy viendo ventrículo izquierdo, viendo un poco de ventrículo derecho y miren cómo se ve entonces la arteria pulmonar. O sea, acuérdense que la arteria pulmonar tiene que verse, estamos por el lado derecho. ¿Qué oblicua? Anterior izquierda. Bien. Una oblicua izquierda, entonces anterior izquierda. Está mostrando el arco aórtico. Estoy viendo entonces, de nuevo, una comunicación interventricular. Tenemos derecho, comunicación interventricular. Esta es la aorta. Acá estoy en oblicua. Entonces, ¿cómo me di cuenta que hay un cateterismo derecho? Porque no está subiendo por la aorta, ¿estamos? Si no sube por la aorta, sube por la cava. No hay otro lugar por donde subir. Entonces, cateterismo derecho, o inferior. Y, bueno, fíjense que se está viendo por medio de contraste, entonces, en la aurícula izquierda. Se pasa a la aurícula izquierda de contraste y me marca todo el recorrido del aorta. Izquierda, pie de abordaje, salida. Bueno, y eso, a ver, parece que Agustín es el único que me sigue. Vamos, Agustín, conversemos un rato. ¿Qué ves ahí? Me dejen sola, me aburro. Me canso aparte. Creo que también es un Sellinger derecho venoso. Este. Sí. Bien. ¿Y este? También, uno por aorta. Exacto. O sea, son dos. Son dos. ¿Está claro para todos? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay acá? Acá hay dos catéteres subidos, ¿estamos? Uno por derecha y uno por izquierda. ¿Cómo se llama el estudio? Es un cateterismo derecho, ¿estamos? Porque tengo el catéter subido por derecha. Muchas veces pasa que cuando suben y hacen inyección de contraste del lado derecho, también suben un izquierdo y también después van a hacer una inyección de contraste por el lado izquierdo. Entonces, es un derecho que se complementa con un catéter izquierdo o con un catéter subido por aorta. Proyección oblicuo-izquierda, ¿estamos? Entonces, en este caso tiene dos catéteres. Bueno, ¿cómo llegamos ahí con esos catéteres? Acá el compañero dijo que era una técnica de Sellinger. Sí, pero es doble. ¿Estamos? O sea, hay un doble abordaje de técnica Sellinger, o sea, un sed introductor lo vamos a poner en la vena femoral y el otro sed introductor lo vamos a poner en la arteria femoral. ¿Estamos? Entonces, doble abordaje. ¿Se puede hacer uno en cada ingle? Sí,
se puede hacer en un lado se hace el venoso y en el otro lado el arterial, y si no, se pueden hacer los dos, uno al lado del otro, los sed introductorios. Eso ya depende de cómo lo va a abordar el médico. Se puede hacer en distintas ingles, esa doble vía de abordaje, o se puede hacer directamente en un solo lado, en una sola ingle, abordando con los sed introductores uno al lado del otro, uno arterial y uno veno, uno un poco más arriba, un poco más arriba. ¿Estamos? Entonces, doble vía de abordaje. Igual, estamos pediátrico también, fíjense, chiquitito. Tenemos un cateterismo derecho, que es este, y de abordaje Seldinger venoso es este, el cateterismo derecho, ahí está el globito, en una proyección oblicua casi a un perfil, estamos toda oblicua casi a un perfil. O sea, acá hablábamos de esto que yo les decía ayer, o sea, decimos oblicua, pero no decimos cuántos grados tiene esa oblicua, porque puede ser una oblicua, digamos, menor que 45, puede ser una oblicua mayor que 45 grados. ¿Estamos? ¿Hasta qué? Hasta que se vea lo que se quiere ver. ¿Estamos? Entonces, este no oblicua, bastante bien oblicuado, casi llevándolo al perfil. Entonces, acá tenemos el derecho y acá tenemos el izquierdo que está subiendo por. Si yo tengo que decir acá, entonces, ¿cuál es el catéter que está a favor del gradiente? O sea, ¿cuál es el anterógrado de los dos catéteres? El venoso. Derecho. Exactamente. ¿Estamos? El que tiene globito, ese anterógrado. Este hace recorrido anterógrado y este hace recorrido retrógrado. El retrógrado va en contracorriente. ¿Estamos? Va en contra de la corriente sanguínea. Todo lo que podemos leer en una geografía. Bueno, ahí también de nuevo estamos en un ventriculograma, digamos, estamos con el cateterismo derecho, se está viendo el ventrículo izquierdo, ahí está el globito Dixon-Gans, y estamos viendo aorta y estamos viendo también arteria pulmonar. Esperen que me quedaba uno que el primero. Vale. Espera que no. Bueno, ahí tienen otro, ¿no? Entonces, fíjense que acá en este caso estamos de frente, un poquito oblicuado para el lado derecho, ¿no? Cateterismo derecho. Fíjense entonces cómo se está viendo el ventrículo izquierdo. No se alcanza a ver bien aorta y sí se está viendo la arteria pulmonar. Acá está de frente, está viendo el ventrículo entonces izquierdo, con contraste, también vía de abordaje Seldinger, y bueno, se ve la arteria pulmonar. O sea que más allá de que hicimos todo lo otro que hicimos en el estudio, por último se hace la angiografía para poder ver qué está pasando. Perdón, si puede retroceder hasta la que se vea la comunicación interventricular, la que habíamos visto hace un ratito. Cualquiera se ve. No se ven las comunicaciones, vos vas a ver qué pasa el contraste, pero ponele en esta, que es la primera que vimos. No alcanzas a ver la comunicación, ¿no? Ves que está pasándose el contraste de un lado al otro. Sí. No, perdón, la que sigue, creo que era. A ver, veamos esta, por ejemplo. Sí. Que acá nos había dicho que probablemente con la comunicación interventricular también. Siempre va a ser, todo esto que estamos viendo son interventriculares. Sí, la pregunta es, sí. Nosotros ahí vamos, bueno, por vena cava superior. Sí. Entra por aurícula derecha. Sí. Ventrículo derecho. Y ahí se hace la inyección de contraste. Ahí, listo. O sea que yo directamente donde está el catéter ya está en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, pero como hago la inyección de contraste, inmediatamente está esa comunicación, se pasa al izquierdo. Claro, perfecto. En ese caso están dudando, por ejemplo, están dudando de esa patología y por eso van al ventrículo derecho a dejar la punta del catéter o
Claro, no es que estén dudando, o sea, ya todo me va diciendo que hay algo, ya está hecho un ecocardiograma seguramente antes, Bien. y ahora lo corroboramos con contraste. Perfecto. Gracias. Y después de acá se va a hacer una terapéutica, ¿no? O se va a cirugía, dependiendo del grado. El paciente puede ir, quiero sacarlo y no puedo. Depende del grado. Vamos a volver a este Power. Un compilado de todo. Bueno, vamos a otro estudio. Ahora vamos a hablar de aortograma torácico. Y como la palabra lo dice, estamos en una aorta. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora, fíjense que todas las diapos que yo les pongo cuando empiece el estudio dice lo mismo, y ustedes en la punta también lo tienen. ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos en un ortograma torácico? Ahora vamos a poner manifiesto, entonces alteraciones anatomomorfológicas, digamos, de lo que sería la aorta abdominal, la aorta torácica, perdón. Entonces, que esa aorta torácica va desde donde nace la aorta hasta la porción torácica que se considera entonces hasta los diafragmas. Bueno, ahí tenemos una esquemita. Entonces, la porción torácica, este es el diafragma, la porción torácica, entonces aorta descendente, el arco aórtico y la aorta ascendente. Y ahí ustedes fíjense que tienen los senos de Valsalva y el nacimiento de las coronarias. Suspenso. Bien, ahí tenemos entonces las indicaciones del ortograma torácico. Entonces, las indicaciones van a ser, ¿para qué se hace este estudio? Cuando hay una insuficiencia valvular aórtica ahora, ¿estamos? Esta insuficiencia valvular solamente aórtica. Insuficiencia valvular aórtica, aneurisma de la aorta, disección de la aorta. Vamos a ver si hay o no obstrucción de los vasos del cuello y vamos a ver si hay estenosis de la aorta, y cortación de la aorta. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las patologías más frecuentes? Aneurisma, disección, insuficiencia, estenosis, cortación. Esto no es que nos suceda siempre, es que acá el aortograma nos sirve como para verlo a ese obstrucción de los vasos del cuello. Bueno, entonces, vamos acá a la insuficiencia valvular aórtica. Ya habíamos hablado entonces de que la insuficiencia valvular, ya sabíamos lo que era la insuficiencia valvular porque lo hablamos recién, entonces estas valvas que no se cierran bien y que van a hacer que la sangre se vuelva, ¿estamos? Para la cavidad anterior. En este caso, la sangre se va a estar volviendo al ventrículo. Y entonces vamos a poder ver el grado de insuficiencia que tiene y normalmente lo vemos, hay varias clasificaciones, pero bueno, acá hay una clasificación, no importa, no por respecto a las clasificaciones, pero para que tengan idea ustedes, o sea, es más simple, una leve, moderada y severa, y que tiene que ver muchas veces en qué momento se llena el ventrículo. Es decir, yo inmediatamente estoy haciendo la inyección de contraste, se me llena el ventrículo inmediatamente, bueno, estoy hablando que es severa, ¿estamos? Después, si voy inyectando y hace 2 contracciones, moderada y leve cuando pasan 3 o 4 contracciones. Esta es una forma, una manera de darle una clasificación, ¿estamos? Hay otras. Pero sepan esto, que lo severo es que inmediatamente que yo estoy haciendo inyección de contraste, se tiñe el ventrículo. ¿Por qué? Bueno,
Entonces, vamos a verlo con medio de contraste. Vamos a ver esa insuficiencia. Ahora vamos a lo que es un aneurisma de la aorta. ¿Estamos? Entonces, aneurisma de la aorta es una dilatación del calibre normal de la aorta. ¿Estamos? Que va a hacerse como si fuese, se va a hacer como un globo, se va a ensanchar esa arteria, va a ser como un englobamiento, como dice ahí, y sucede por la pérdida de contractibilidad, la pérdida de elasticidad de la capa fibra muscular de la arteria. ¿Estamos? Entonces se empieza como a poner más blanda y se empieza a hacer como un globo, se empieza a bombarse, digamos, ¿no? La arteria. O sea, los aneurismas pasan en cualquier arteria. Vamos ahora a definirlo, vamos a definir qué es cada cosa, pero después pasa en indicación de todas las arterias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que empieza a hacerse como un globo. ¿No? Bien, entonces eso es un aneurisma. Después tenemos una disección aórtica. Si uno hace un corte por una arteria, vemos que tiene 3 capas. ¿Estamos? La capa interna, o sea, la capa que está en contacto con la sangre, la que tiene la luz de la arteria, se llama la capa íntima de la arteria. Y lo que sucede entonces en una disección aórtica es que se lastima, se desprende esta capa. Se rompe la capa interna y se empieza a desprender, se empieza a despegar de la arteria y va empezándose, y se empieza a despegar y sigue despegando. Puede ser que esto suceda, digamos, asociado a otra patología, o puede ser que suceda de forma traumática. Estamos, cuando hablamos de algo traumático, hablamos de un accidente y puede ser por un golpe, supóngase, no sé, se pegó el pecho del paciente con el volante cuando estuvo manejando, esos golpes fuertes en el pecho pueden hacer que se rompa, ¿estamos? Entonces, en ese caso, esa disección sería por accidente, pero es lo menos. Siempre están las disecciones asociadas a otras patologías. Acá en esto menciona una estenosis valvular. Bueno, entonces, ¿por qué puede pasar? Si nosotros tenemos una estenosis valvular, acuérdense que habíamos hablado de lo que era una estenosis valvular, que decía que las valvas de la válvula estaban cerradas en sus comisuras. ¿Estamos? En este caso, ¿por qué puede pasar esto? Por patologías asociadas. Estamos entonces, por ejemplo, ese paciente con hipercolesterolemia empieza a hacerse placas de ateromas de colesterol, se empiezan a depositar en las comisuras de las valvas y con el paso del tiempo estos se convierten en cálcico. ¿Estamos? Entonces, ya ese calcio está obstruyendo las comisuras valvulares, entonces ya la válvula no se puede abrir bien. Y yo siempre doy el ejemplo medio burdo, pero vale el ejemplo, es como si nosotros le estuviéramos apretándole la punta a la manguera. Si nosotros apretamos la punta de la manguera, ¿qué hacemos? Que el chorro salga más fuerte y más lejos. ¿Estamos? Entonces, en una estenosis valvular pasa eso, sale el chorro más fuerte y va pegando, ¿y qué va a hacer? Va a lastimar la arteria y le va a empezar a despegar la capa íntima. Entonces, ahí cuando hablamos de algo asociado, por ejemplo, a una estenosis valvular. Entonces, ese chorro de sangre que va saliendo, porque sale con más presión, lo que va a hacer es va a ir despegando la capa íntima de la arteria. ¿Estamos? Entonces, ahí estamos en presencia de una estenosis, disección. Entonces, ¿qué puede pasar con esa hoja, esa capa? Se puede seguir despegando. ¿Qué hace? Que en el movimiento y en el latido cardíaco, como un flap, va y vuelve, entonces va a haber momentos en que, supónganse si están en la altura del arco aórtico, de los vasos del cuello, este ir y venir de esa capa íntima va a hacer que haya momentos de isquemia a nivel de los vasos del cuello. ¿Estamos? Entonces me despego, cuando se pega y así va y viene, va ocluyendo, de a rato,
y haya disminución de flujo. ¿Qué puede pasar con esa capa? Que se siga desprendiendo. Entonces, normalmente se puede seguir desprendiendo y puede ser que sea una disección aórtica completa. ¿Estamos? Desde el comienzo hasta la bifurcación ilíaca. Puede ser que al revés se haya empezado desde abajo. Cuando ya son completas no se sabe de dónde empieza. ¿Estamos? Cuando hay una disección, vamos a encontrar en la arteria que hay una luz verdadera y una luz falsa. Cuando nosotros así hiciéramos un corte por esa arteria, por la aorta, a la altura donde está la disección, encontramos esa capa íntima que se viene como hacia el medio y produce una luz verdadera y una luz falsa. La luz verdadera va a ser por donde viene el catéter. Y la luz falsa es esa luz corta, digamos, que se va a ir metiendo la sangre para seguir después despegando la capa íntima. No sé si hay un botito, pero no. Bien. Pónganse que esto, esto es rojo. Pónganse que acá tenemos la estenosis valvular. Hasta la válvula, acá tenemos la estenosis valvular. Entonces esa sangre va saliendo y va pegando. ¿Qué va a pasar? Se va a desprender la capa íntima de este lado y se va a venir hacia acá, hacia el medio. ¿Estamos? Entonces va a ser flap, va a ir y volver. Se va a seguir despegando y cuando ya llegue acá va a empezar a producir isquemia a esta altura. ¿Estamos? Pero bueno, mientras está acá, esa capa queda como desprendida en algunos momentos y nosotros venimos con el catéter por acá y llegamos a posicionarnos acá. Entonces, si nosotros acá hacemos inyección de contraste, vamos a ver el contraste que viene por este lado y el contraste que se mete acá, que se mete por adentro de la capa íntima, que la capa íntima queda a esta altura. Entonces, la luz verdadera va a ser esta luz por donde viene el catéter y la luz falsa va a ser esta luz, digamos, de la arteria que es la que está, digamos, llegando hasta donde está la hoja íntima despegada. Bueno. Vamos con esto que es oclusión de los vasos del cuello. Entonces nosotros podemos ver ahí justo en ese arco aórtico que tenemos, cómo nacen los ostium de los vasos del cuello, el nacimiento de los vasos del cuello. Le llamamos vaso del cuello en general a la carótida, pero también se les llama a las otras arterias. Estamos el nacimiento de las tres arterias ahí que están en el arco aórtico. Normalmente todo lo que es bifurcación, estamos bien, la aorta se bifurca y ahí está el ostium de estas arterias. Siempre va a ser predilección de las placas de ateroma de quedarse ahí, ¿estamos? Entonces, normalmente vamos a encontrar más placas ateromatosas en las bifurcaciones, o sea, en el ostium de estas arterias. Entonces, nos sirve el ortograma para ver, digamos, cómo están esos nacimientos de los vasos del cuello. Las estenosis de la aorta, como es una arteria gruesa, vamos a ver que hay acúmulo de placas de ateroma, digamos, alrededor de la luz del vaso, que la vamos a poder visualizar como una disminución de calibre, pero como un borde irregular. ¿Estamos? Rara vez no vamos a tener una oclusión, una estenosis severa en una aorta, ¿estamos? Porque normalmente es tan larga la arteria y es gruesa la arteria, entonces lo que va a hacer es ir acomodándose las placas de ateromas en las paredes, va a reducir, estamos, la luz del vaso, pero no vamos a tener una oclusión completa.
Y vamos con la última de las indicaciones, estamos, que es la coartación. Que la coartación es una disminución de calibre de la arteria, de la aorta, pero porque se da por un ligamento que la ahorca por afuera, estamos, el ligamento arterioso. Este ligamento arterioso acompañaba el conducto arterioso en la vía intrauterina, y lo que pasa es que después se cierra el conducto arterioso y después ese ligamento no cede, ¿estamos? Entonces queda como más duro a veces, y lo que hace es, cuando empieza a crecer la arteria, o no, inmediatamente, empieza como a ahorcarla por afuera la arteria. Entonces le hace reducir el calibre interno, pero porque está ahorcada por afuera, ¿entienden? La aprieta desde el lado de afuera. Como dice acá, generalmente, obviamente, es congénito. Y a veces cuando es muy poca la cortación, por decirlo, no se entera uno nunca que tiene la cortación. A lo mejor por ahí a veces un hallazgo, no da síntoma nunca porque no es algo severo. Ahora, cuando es severo, se va a notar, digamos, inmediatamente. Bueno, entonces, es siempre por debajo de la subclavia. Ejemplo, y perdonen los ejemplos, pero para que se entienda. Entonces, yo tengo, vuelvo a la manguera. La manguera, estamos, que va circulando, la manguera nueva, hermosa, linda. Cuando la manguera empieza, con el paso del tiempo, se empieza a poner sarro, porque el agua es dura, se pone sarro a los costados, todo del largo de la manguera por el lado de adentro. ¿Estamos? Entonces, si yo ahí le hiciera, la pudiera mirar, la corto a la manguera a esa altura, voy a ver que tengo todo el depósito de sarro, estamos en todo alrededor del... ¿Me va a achicar la luz de la manguera? Sí, seguramente. Bueno, así se vería como si fuesen las estenosis aórticas. Ahora, yo a esta manguera le até un alambre por afuera y la ajusté, ¿estamos? ¿Me va a reducir el calibre? Sí, me lo va a reducir, pero ya es porque lo estoy ajustando desde afuera. Bueno, eso es lo que pasa con una coartación. ¿Estamos? Como si yo le pusiera el alambre a la manguera y la tiro, y entonces me va a reducir por donde va a pasar el agua, pero es porque lo estoy haciendo desde afuera. Bien, entonces, estenosis, pero provocada por el ligamento arterioso, o sea, desde afuera. Y vamos con esto que está puesto acá, pero que no sé si debería estar puesto, para que no se confundan, pero bueno, lo vamos a aclarar. Las estenosis de la válvula aórtica no se comprueban por una arteriografía, ¿estamos? No se comprueban con una angiografía, no se comprueban con un ortograma torácico, ¿estamos? Las estenosis de la válvula aórtica se comprueba por diferencia de gradiente de presiones, ¿estamos? Entonces lo que vamos a hacer es tomar esa presión interna, como la veíamos hace un rato, se toma la presión interna, postvalvular y prevalvular, ¿estamos? Se toma la presión que hay en el ventrículo izquierdo y se toma la presión que hay en la aorta apenas nace, ¿estamos? Entonces, vamos a ver, la presión del ventrículo y de la aorta tiene que ser la misma, ¿estamos? Entonces, la presión arterial va a ser la misma en el ventrículo y en la aorta si no tiene nada, ¿estamos? Si está sano el paciente. Cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, ¿dónde va a subir la presión? ¿Dónde voy a tener más presión? En el ventrículo. Exacto. ¿Estamos? Porque es lo que no me está dejando pasar, que la válvula aórtica está más cerrada, entonces me va a hacer más presión en el ventrículo. Entonces ahí voy a tener una diferencia de gradiente de presión y eso me está indicando que hay una estenosis valvular. ¿Estamos? Acá tienen un esquemita, ¿estamos? Esta es la aorta, acá tenemos los pasos del cuello y tronco, carótida, subclavia. Y acá, fíjense que por debajo de la subclavia está esta reducción de calibre, bueno, así se ve una coartación. Bueno, entonces acá tenemos un ortograma torácico. Vía de bordaje que se va a utilizar
cualquiera, ¿estamos? Se elige acá, la arterotomía, olvídense, eso no se hace mucho más para un estudio, pero técnica de Seeliger y técnica radial, ¿no? En este caso, esta imagen que me está mostrando acá, fíjense que la vía de abordaje es técnica de Seeliger. Miren el catéter, ahí viene el catéter, sube, ¿estamos? Viene desde abajo, o sea que entramos por Seeliger. Si fuese una abordaje radial, vendría de acá, el catéter, ¿estamos? Bien, catéter que vamos a utilizar es el catéter pigtail. Ese es el catéter para hacer un ortograma torácico, que se llama colita de chancho, tiene un rulito. Un rulito en la punta. Cuando el catéter está, digamos, sin la guía adentro, hace un rulito. Por eso se llama pigtail, colita de chancho. La posición del catéter para hacer un ortograma torácico va a ser supravalvular, a la altura de los senos de Valsalva. Ahí se coloca entonces el pigtail. ¿Estamos? ¿Dónde se posiciona? A la altura de los senos de Valsalva. Ahí está colocado el pigtail, o sea, en el nacimiento de la aorta. Se hace la inyección de contraste y se va a teñir, entonces me va a mostrar toda la aorta. Cantidad de contraste de 40 a 45, póngale, puede ser menos, estamos, 35 centímetros, 30 centímetros cúbicos de medio de contraste. La proyección que se va a utilizar es oblicua izquierda, ¿estamos? Para poder ver ese arco aórtico. Y no lo dice acá, pero lo ideal es que se haga con bomba inyectora, ¿estamos? O sea, para poder ver la aorta bien teñida, se vea así como del libro, tiene que ser con bomba inyectora. El catéter pigtail tiene una característica que la tienen que saber, que es un catéter que es multiperforado y de alto flujo. Damos el pigtail a ver si hay algún pigtail por acá. Me tengo que volver. El catéter pigtail, no, pues lo tengo que mostrar, si no. En principio por ahí había un pigtail. No me acuerdo haberlo visto. Mira. Ese es un pigtail, ¿estamos? Este es un catéter pigtail. Fíjense, un catéter y ahí está el rulito que es la colita de chancho, ¿estamos? Bueno, este es el pigtail. El pigtail tiene una perforación, digamos, acá en el extremo. Ahí tiene una perforación en el catéter y tiene varias perforaciones en todo lo que es la punta del catéter. Tiene un conjunto de perforaciones en toda esta zona, que pueden ser que van alrededor del catéter o pueden ser que estén solo de una cara del catéter, pero tiene varias perforaciones. Entonces, ¿qué produce? ¿Para qué me sirven esas perforaciones? Para que pase mucho material de contraste en poco tiempo. ¿Estamos? Entonces, el único que tiene esas características es el pigtail. Y que me va a servir para vasos grandes o cavidades, ¿estamos? Entonces, lo voy a poder hacer en un ventrículo, lo voy a poner en un ortograma, ¿estamos? Y me sirve para poder poner mucho contraste. ¿Estamos? El pigtail. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen que es lo que teníamos acá recién? Con esta. Miren. Si ustedes se fijan, van a ver que no veo ni columna, ni costilla. Esa es una función que tiene el equipo que se llama sustracción digital de imagen. Me produce una máscara que solamente se me borra lo que está por delante y por detrás del vaso y me muestra solamente el vaso. Entonces, esta sustracción me deja ver el vaso y capaz que para hacer una sustracción ocupo mucho menos medio de contraste. ¿Estamos? Entonces nosotros por ahí le decimos, ¿está en cine o está en sustracción? Cuando está en sustracción es esta máscara, es una función del equipo y lo que permite es usar menos medio de contraste. ¿Estamos? Si yo todavía le tengo la columna, más tengo los arcos costales y todo, capaz que tengo que usar más contraste para poder ver mejor. ¿Se puede hacer un ortograma torácico sin bomba inyectora? Y sí, sí se puede.
Ahora, no vamos a lograr verlo así bien completo y dibujado, ¿no? A veces se hace una inyección sin bomba, con sustracción, para poder ver algo. Pero no se ve con esta nitidez, ¿estamos? Cuando hay bomba inyectora, se ve todo el arco aórtico. Por eso se usa mucho medio de contraste. A veces lo diluyen también al medio de contraste, o sea, no quiere decir que los 45 centímetros cúbicos sean de medio de contraste, a lo mejor le van a colocar un poco de solución fisiológica. Si no, imagínense la cantidad de contraste que le ponemos al paso. Pero bueno, la cantidad ideal sería 40 centímetros cúbicos, 35, 40 centímetros cúbicos con bomba inyector. Para hacer una sustracción digital de imagen, necesitamos que el paciente esté quieto. O sea, normalmente las sustracciones digitales se hacen vaso del cuello, cerebral. ¿Qué pasa con en la región aórtica? Es que por más que el paciente esté quieto, el corazón late y tenemos el lateo cardíaco, entonces va a hacer que no quede muy definido. Estamos por ahí, me queda como esto que se ve acá, que es un doble borde. Estamos, fíjense que acá hay como una doble imagen. Estamos acá en el seno y se ve esta otra imagen ahí. Entonces, eso es por el lateo cardíaco. Lo ideal sería hacer una sustracción de imagen en un lugar donde no haya movimiento. Bueno, ahí entonces tengo otro esquema de la aorta torácica. Fíjense que si yo mido, este sería el calibre normal de la arteria, y acá está como este abombamiento, como este englobamiento que le decíamos recién. Entonces, esto vendría a ser un esquema de un aneurisma. Estamos, un aneurisma en la aorta ascendente. Y acá me muestra una aorta normal y acá me muestra una aorta con coartación. Quizá lo vimos recién en el esquema. Acá, en este esquema, lo que me está mostrando es, fíjense acá, estamos, ¿dónde se hace la inyección de contraste? Ustedes acuérdense que la inyección de contraste se posiciona el pigtail acá, ahí se va a posicionar el pigtail y de ahí se hace la inyección de contraste. Entonces de ahí se va para allá. Ahí me muestra una cortación. Ahora, si yo estoy haciendo estoy poniéndome acá con el pigtail y hago la inyección de contraste, se tiene que ir para arriba el contraste. En este caso, fíjense cómo muestra que se vuelve el contraste. Se vuelve la sangre, se vuelve el contraste. Esto me está indicando entonces que hay una insuficiencia valvular. ¿No? Vuelve el contraste. Son dos ejemplos. Bien, acá hablamos de lo que sería una estenosis. Fíjense que si yo tengo el vaso y le hago un corte, eso se ve muy lindo en tomografía. En tomografía se ven lindos, ¿no? Porque justo lo agarran axiales a la aorta. Entonces, se puede ver cómo se disminuye entonces la luz del vaso. Todo por acúmulo de placa. Primero las placas son blandas, son de colesterol, y después se clasifica, se ponen. Bueno, ahí también está mostrando entonces cómo reduce el calibre, el acúmulo de placa de atero. Disección, lo que les decía recién, entonces hay una luz verdadera y una luz falsa. ¿Estamos? Entonces la luz verdadera vendría a ser esta, y la luz falsa, esta otra, esta que se despegó, la capa íntima que se despegó, ¿está? La capa íntima que se despegó. Entonces fíjense que ahora viene sangre para acá y viene sangre que se mete entre la íntima y la capa media. ¿Estamos? ¿Y qué va a pasar? Va a empujar y va a seguir despegando. ¿Estamos? Entonces, si nosotros hacemos un corte a esta altura, vamos a ver esto.
Estamos una luz verdadera y una luz falsa. Bueno, esto es como una combinación de dos cosas. Estamos, entonces, supónganse que, o miren este esquemita que estamos acá, o si hay una disección, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a meter, entonces, con la presión que tenga la sangre, en la luz, digamos, falsa. Pero como esta luz falsa, como esta parte de la arteria le quedan dos capas, porque una ya está despegada, va a quedar más blanda. Entonces lo que va a hacer es empezar también a bombarse, porque está más blanda, y va a terminar haciendo esto que es como una combinación entre la disección y un aneurisma, ¿estamos? Esto es lo que sucede, fíjense. Acá está rota la capa esta es la íntima. Entonces se rompió esta capa y se empieza a meter la sangre ahí. Y esta parte, solamente tiene dos capas. Entonces va a empezar a llenarse de sangre y se va a empezar a englobar. ¿Qué puede pasar? Que se rompa. Estamos una disección que se rompe. Digamos, la arteria aorta se diseca y se rompe y empieza a sangrar y sangra, se muere el paciente, ¿no? Acá tenemos entonces el esquemita de las valvas de la válvula, entonces cuando está cerrada y cuando está abierta en una válvula aórtica normal, y acá tenemos entonces una estenosis de la válvula aórtica, que fíjense cómo se empieza a poner dura. Normalmente se acumula acá las placas de Teromo, pero acá fíjense cómo se ha puesto dura todas las valvas y permiten entonces la apertura mínima. Esto vendría a ser como una apertura normal, un esquema, y esto es una estenosis. Entonces, si yo tengo este esquema y esta válvula aórtica, esta estenótica, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir y voy a tomar con el catéter presión acá adentro y presión acá. No hago inyección de contraste, no me sirve hacer inyección de contraste para ver esto, ¿estamos? Es solamente por gradiente de presión. Tomo presión acá y tomo presión ahí. ¿Estamos? Entonces voy a tener que esta parte, que es el ventrículo, va a tener más presión que esta, porque está queriendo salir y hace fuerza y no tiene toda la superficie para salir. Esto es una radiografía de tórax y acá volvemos a los estudios previos, ¿estamos? Que normalmente de menor a mayor la radiografía, si estamos hablando a nivel torácico, la radiografía de tórax va a existir. Y fíjense cómo en una radiografía de tórax, todos ustedes han hecho radiografía de tórax, se puede poner en evidencia cosas. Estamos ahí, yo estoy viendo claramente que hay un aneurisma. Es exagerado para no verlo, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjense cómo la radiografía me muestra un aneurisma. También muchas veces ustedes van a ver que hay depósito de calcio, van a ver siempre como si fuese como un anillo. Acá muchas veces se ve y eso sabemos que es calcio. Estamos casi tiene a veces la densidad de la columna. Bueno. Aortograma torácico con sustracción de imagen. Estamos solamente, estoy viendo la aorta, no estoy viendo nada por delante ni por detrás, no veo costillas, no veo nada. Bueno. ¿Qué proyección? Hablen un ratito, así me tomo un mate. Oblicuo anterior izquierda. Oblicuo izquierda. ¿Vía de abordaje? Transradial debería ser, no sé si veo la subclave ahí o puede ser yugular también. Bien, entonces vamos ahí a hablar de una vía superior, estamos y está entrando, como dice, por la subclave, por el tronco. O sea que estamos del lado derecho. Viene de la radial derecha, si quieren decir que es radial, viene de la radial derecha y está entrando entonces por el tronco, para que se sepan. Posición a pigtail. Hola, señores. Ahí está. La posición del pigtail, supravalvular. El corazón. Y fíjense. Hola, Gordón. Hola, ¿qué pasó? Acá, fíjense cómo se ven las coronarias. Vemos acá vaso del cuello, el tronco por donde está bajando entonces el pigtail, la carótida. ¿Qué carótida? Conteste otro más que Agustín, pobre. Agustín contesta todo. ¿Qué carótida es esta? Izquierda. Bien, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. ¿Estamos? Entonces,
esto es lo que nosotros tenemos que valorar y ver que haya permeabilidad, cómo están los osteos de estas arterias cuando hacemos el ortograma. Bien. Ortograma torácico, entonces, fíjense que está con sustracción de imagen. Este pigtail, no se le ve bien la punta porque, bueno, es una foto. Ahí está. Pero este pigtail, ven que tiene como todo puntitos radioopacos. Este pigtail se llama pigtail milimetrado. También le llaman centimetrado. Pero es un pigtail milimetrado que cada 1 centímetro tiene una marca radiopaca. Sirve después como referencias para digamos, tomar medidas. Algunos pigtails son así. Bien, oblicua izquierda, veo todo el arco bien desenvuelto y tenemos acá ensanchamiento de calibre. Podemos pensar entonces en una aneurisma. Sustracción de imagen. Esta no está con sustracción de imagen, fíjense la diferencia, ven que no veo nada. Acá sí, como está en cine, no está en sustracción de imagen, puedo ver la columna, los arcos costales. ¿Estamos? Bien, en esta posición, en esta imagen, tengo un ortograma torácico en oblicua izquierda, vía de abordaje, técnica de Seldinger, catéter pigtail, está puesto ahí, supravalvular. Veo, entonces, que hay una disminución del calibre, estamos por debajo de la subclavia está hacia acá y se va para allá, entonces estamos hablando de una coartación. Bueno, entonces, ortograma torácico con vía de abordaje Seldinger. Esto que está acá es un electrodo de lo que está puesto en el tórax, ¿no? No están por dentro, están por fuera. Entonces, vía de abordaje Seldinger, oblicua izquierda, catéter pigtail, está en cine, no está en sustracción de imagen, está en cine. Ahí está el pigtail puesto. Y bueno, ahí estaría los senos basales, muy raros son los senos basales esto. Y estoy viendo esto. ¿Qué es esto? El ventrículo. El ventrículo. Bien. Entonces, si veo el ventrículo y yo estoy haciendo la inyección de contraste desde acá y se tiene que ir para allá, se me vuelve. ¿Qué estoy viendo? Una insuficiencia valvular. Exactamente, una insuficiencia valvular. Una insuficiencia de la válvula aórtica que cuando inyecto contraste se me tiñe el ventrículo. No debería. Bueno. Esto también es una función que tienen algunos equipos, los más viejos, teniendo esta función como de ponerlo el negativo, ¿estamos? Porque normalmente a nosotros, a los angiógrafos, los vemos tenemos que hablar de positivo o negativo, en positivo, ¿estamos? Y esto se ve negativo como si fuese un tipo de rayos común. Es una función que tenían algunos. De nuevo, entonces, vía de abordaje, técnica de Seldinger. ¿Estamos? Ahí está el pigtail, se los marco porque está todo blanco y no se puede ver mucho. Entonces ahí viene el pigtail, está puesto acá, se hace la inyección de contraste y de repente nuevamente me aparece el ventrículo, entonces estoy en presencia de una insuficiencia valvular ahora. Bueno, esto es una disección completa, esto es un accidente y esto como que se hubiese metido la misma arteria dentro de la misma arteria. ¿Estamos? Lo vamos a dejar ahí, como acá. Entonces, ortograma torácico, los dos, vía de abordaje Seldinger, este está con sustracción de imagen, este no. Sí, también, pero está muy móvil. Sustracción de imagen. Y se ve el arco aórtico, los vasos del cuello, ¿estamos? Y acá lo que estamos viendo es como hay un abultamiento, un abombamiento, un englobamiento, como lo quieren llamar, que significa un aneurisma. Ortograma torácico,
Vía de abordaje Seldinger, oblicuo izquierda, catéter pigtail, vasos del cuello, ¿estamos? Y aparentemente no veo que haya nada. No sé, en esta foto no puedo distinguir nada. Esto está en cine. Esto está con sustracción. Ahí está el pigtail. Y sí me está mostrando acá una cortación de la aorta. Subclavia, por debajo de la subclavia, reducción de calibre y cortación. Debe ser una distancia. Bueno, miren esto. Ortograma torácico, entonces vi de abordaje Seldinger, oblicuo izquierdo la posición. Ahí está la punta del pigtail. Y ustedes fíjense cómo acá está subiendo el catéter y acá veo, entonces como más oscuro el contraste y acá veo más claro el contraste. Bueno, la capa íntima está ahí. Ahí está la capa íntima de la arteria. Entonces, esta vendría a ser la luz falsa. Y fíjense cómo está entrando contraste y por lo tanto sangre ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que está pasando acá. Que se haga después todo este englobamiento. Se empieza a llenar de sangre. Bueno, esto hay que tratarlo, obviamente, porque si no se va a romper. Entonces, ahí estaría en la disección la capa íntima y todo lo demás hace como un aneurisma, pero porque se va llenando de sangre la otra parte del arteria. Entonces, si nosotros acá hiciéramos un corte, tenemos esto la luz verdadera y esto la luz falsa. Si acá hacemos un corte, tenemos esta luz verdadera y esta luz falsa. Ahora, si la disección es completa, ya no sabemos cuál es la luz verdadera y la luz falsa, ¿estamos? No sabemos por dónde vamos a estar entrando. Si estamos en presencia y sabemos que estamos en presencia de una disección, es muy probable que tengamos que entrar por vía de abordaje superior, ¿estamos? Para no seguir lastimando el arteria. Pero muchas veces no se sabe. Entonces, bueno, a veces se entra por técnica de Seldinger. Pero lo ideal sería, si sabemos que estamos en presencia de una disección, entrar por alguna técnica superior. Bueno, esta no sé si la misma imagen que habíamos visto recién, pero es para que vean la diferencia, ¿estamos? Entonces, acá vuelvo yo a mostrarles un cateterismo derecho. Entonces, para que ustedes vean la diferencia entre lo que es una ortograma y un cateterismo derecho. O sea, en los dos estoy viendo la aorta torácica. En los dos estoy viendo la aorta torácica, ¿estamos? Estoy en oblicuo izquierda y estoy con un pigtail. En los dos. ¿Estamos? Ahora, este tiene un catéter que está de más. ¿Estamos? Entonces, este catéter, si yo ahora vengo viendo ortograma, y le pongo esto, y ustedes me van a decir, es un ortograma. Y un ortograma. Este estudio, entonces, es un cateterismo derecho. Este catéter es el que está subiendo por derecha, y el estudio se llama cateterismo derecho, complementado con un izquierdo. Y esto es solamente ortograma torácica. Y ahí fíjense que tengo una cortación. ¿Se entiende la diferencia? O sea, cuando yo estoy del lado izquierdo, cuando yo estoy estudiando la aorta, no tengo por qué entrar por el lado de derecho. ¿Estamos? Cuando yo estoy estudiando ortograma torácico, estoy en una geografía izquierda, no tengo por qué entrar un derecho. No tengo ninguna indicación que a mí me diga, bueno, vamos a subir un derecho para ver. Tiene indicaciones diferentes. En cambio, cuando estamos de este lado, que estamos del lado derecho, y sí, me va a veces a hacer falta subir un catéter por el lado izquierdo para hacer inyecciones de contraste de los dos lados. Hay una sola, no sé si es patología, una variante que termina convirtiéndose en patología, que es el ductus. El ductus es ese conducto arterioso, digamos, que comunica la arteria con la arteria pulmonar con la aorta, ¿estamos? Y que puede ser que no se haya cerrado y que me esté comunicando. Esta patología o esta alteración
es indicación tanto del ortograma torácico como del cateterismo derecho. Pero normalmente se estudia por derecho. Okay. Bueno, ahí tenemos otra entonces. Un ortograma torácico con vía de borda que se elige. Y fíjense que en este caso está bien de frente. Está de frente. Bueno, estamos con el ortograma torácico. Vamos con ortograma abdominal. Ortograma abdominal, entonces, ahora va a poner de manifiesto si hay alteraciones anatomomorfológicas de la parte abdominal de la arteria aorta, ¿no? O sea, desde los diafragmas hasta la bifurcación ilíaca. Bueno, eso que tienen hecho ahí es una reconstrucción de una angioresonancia, de una angiotomografía, y fíjense qué lindo que se ve con una reconstrucción en 3D de la aorta. ¿Estamos? Eso es tomografía, y si está bien hecha, como está en este caso, sirve muchísimo para hacer mediciones y poder después pensar en la terapéutica. Estamos normalmente cuando se va a colocar una endoprótesis, se nos manda a hacer una tomografía el paciente, una angiotac con reconstrucción en 3D, y se van a hacer las mediciones para poder armar esa endoprótesis o elegir esa endoprótesis en base a una tomografía. Entonces, en estos momentos, en la actualidad, capaz que no hace falta hacer una angiografía diagnóstica de un ortograma. O sea, con el Doppler más una angiotac bien hecha con una reconstrucción, ya se puede ver la patología y se van a hacer las mediciones correspondientes, y después cuando ya venga la endoprótesis, directamente se cita el paciente para hacer la terapéutica. En esta terapéutica, primero obviamente que vamos a hacer una iniciación de contraste para poder ver bien cómo está la aorta, y después ya se va a pasar el procedimiento. También tiene mucho que ver con lo que decide el médico tratante. ¿Estamos? Entonces hay médicos que quieren sí o sí y hacen la angiografía, y hay médicos que con esto les es suficiente. Eso ya va a depender del médico. Pero esto que está ahí es una reconstrucción en 3D de una angiotac y se ve muy bien la otra. Indicaciones del ortograma abdominal, entonces tenemos aneurismas, que ya sabemos lo que es, estenosis, que ya sabemos lo que es, disección, que ya sabemos lo que es, y ahora acá aparece una nueva, que es la enfermedad de Levitch. ¿Estamos? Entonces veníamos con lo mismo, porque estamos en la misma arteria, pero acá, como no estamos arriba y estamos abajo de la arteria, aparece esta enfermedad, que es la enfermedad de Levitch. Ya sabemos lo que es cada una de estas cosas, no vamos a pasar. Y acá tenemos entonces la enfermedad de Levitch. La enfermedad de Levitch es la obstrucción de la aorta
digamos, por encima de las arterias ilíacas, por encima de la bifurcación del ilíaca. Cuando son de placas ateromatosas de colesterol, o sea, que pasa que toda enfermedad tiene como un proceso, y normalmente esto habla de enfermedades crónicas, no algo que se produce en el momento, ¿estamos? Sino son enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué va pasando? Ahora, estas placas de colesterol, como yo les dije que siempre tienen predilección por las bifurcaciones, se van a empezar a acumular, todas estas placas ahí, en la aorta antes que se divida en las ilíacas. Entonces se acumula placa de ateroma y empiezan a disminuir el flujo hacia los miembros inferiores. ¿Estamos? Hasta que a veces se ponen más duras las placas y empiezan a ser cálcicas y a veces se lastima la íntima de la arteria y produce un trombo, un coágulo, y ese trombo coágulo termina de ocluir el poco paso que tenía. Entonces, en ese momento se produce un stop, ahí no va a pasar más sangre y obviamente que no vamos a tener pulso hacia abajo. Eso vendría a ser como la urgencia, ¿no? Pero también tenemos esta enfermedad de Lerich con estos acúmulos de placa, de ateroma, que están dejando un paso. Se ocluyó, se empezó a hacer toda esta enfermedad, empezó a obstruir, pero todavía está dejando un paso. Mínimo. Si yo tomo los pulsos, voy a tener reducción de pulsos, o sea, no voy a sentir los pulsos, o voy a sentirlos muy bajitos a los pulsos femorales. ¿Qué hace esto en el paciente? En el paciente se produce lo que se llama claudicación intermitente, que es un síntoma, y este paciente lo que va a hacer es caminar y tener que pararse. Normalmente el cirujano vascular le va a preguntar ¿cuántas cuadras camina? Y tiene que pararse. Se mide en cuadras. Entonces el paciente va a decir, camino 2 cuadras y tengo que parar, porque se me empiezan a doler las piernas y la siento entumecida, se me calambra, va a dar, un par de síntomas. Entonces, de acuerdo a cuánto tenga que parar, o sea, en cuántos metros tenga que parar un paciente, va a ser la severidad que se piensa, estamos en esta claudicación y que se piensa en a ver dónde está obstruido. ¿Estamos? Entonces, si el paciente camina 4 cuadras, y no va a ser lo mismo que el paciente que camina 1 y tenga que parar. ¿Por qué tiene que parar el paciente? Entonces, cuando para, no está estresando, digamos, el músculo, lo que está haciendo es que cuando para, empieza a circular un poco de sangre para abajo. Entonces, vuelve a circular la sangre y vuelve a retomar la marcha. ¿Estamos? Estos síntomas se llama claudicación intermitente, también se les llama mirador de vidriera, en algunos lados lo van a encontrar así, pero es esto de que este paciente tiene que parar. Bueno, cuando estamos frente a una enfermedad de Lerich, seguramente va a dar, digamos, como síntomas claudicaciones intermitentes. ¿Estamos? Si la enfermedad de Lerich viene con todo esto acúmulo de placa y se produce el trombo y termina de ocluir, evidentemente no voy a tener pulso en ninguna de las femorales, por lo tanto, como dice acá, la vía de abordaje va a ser superior. ¿Estamos? O sea, no puedo entrar por abajo porque no tengo pulso. Bueno. ¿Qué importa esto? No. Ustedes lo que les voy a mostrar en este dibujito es esto. Acá tenemos entonces la aorta, este esquema de la aorta con los vasos que nacen desde la aorta. Y acá lo que está mostrando entonces es cómo se hace un englobamiento, o sea, un aneurisma de la aorta. Toda esta porción. Fíjense que este aneurisma es el esquema de aneurisma, me está abarcando por arriba de las renales. ¿Estamos? Esto indica que hay una medición que se hace. Acá. Hay una medición que se hace que se llama medir el cuello del aneurisma. ¿Estamos? Entonces esa medición se hace
lo muestro acá. Estamos. Entonces, es el calibre normal, estamos, que tiene la aorta entre el aneurisma y las arterias renales. Eso es el cuello del aneurisma. Estamos, entonces, si acá hubiera un englobamiento a esta altura, tendríamos un cuellito y después empiezan las renales. Bueno, entonces esa es la cantidad de centímetros que tiene de calibre normal. En este caso y este esquema no tiene cuello el aneurisma, ¿estamos? Porque fíjense que abarca las renales y todavía por arriba de las renales sigue estando neurismático. Entonces acá no estamos en presencia de un cuello del aneurisma. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se mide? ¿Para qué hay que valorar esto? Para saber qué terapéutica le voy a hacer. Bueno, ¿con qué voy a hacer entonces? La vía de abordaje va a ser una vía de abordaje técnica radial o técnica de Seldinger. El catéter que voy a utilizar es un catéter pigtail. ¿Estamos? Estamos en aorta, necesitamos mucho contraste, necesitamos mucho flujo en poco tiempo, es pigtail. Catéter pigtail, la cantidad de contraste es la misma, 30, 40 centímetros cúbicos, con el 5 sea mucho contraste. Y en este caso, la proyección para poder estudiar una aorta abdominal es de frente. ¿Estamos? Es de frente. Así como teníamos en la aorta torácica que la podíamos estudiar, la proyección era en oblicuo izquierda, acá es de frente. Para estudiar una aorta abdominal, de frente. Acá me menciona como entre paréntesis un perfil. Bueno, ¿en qué caso voy a hacer un perfil? Voy a hacerlo en el caso de que haya un aneurisma. ¿Estamos? Entonces nosotros hacemos un frente, hacemos la imagen en el frente y después vamos a llevar el arco al perfil para poder ver, digamos, la profundidad que tiene el aneurisma, el diámetro AP que tiene el aneurisma. ¿Estamos? Porque nosotros si lo vemos de frente solamente estamos viendo el ancho del aneurisma, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos? Entonces nos falta medir algo más para que nos dé un volumen. Entonces hacemos el perfil para poder medir entonces lo anteroposterior. Entonces ahí podemos valorar el volumen del aneurisma. ¿A dónde se coloca el pigtail? Bueno, si voy a hacer una ortograma y quiero estudiar toda la aorta completa, desde donde pasa el diafragma hasta la bifurcación ilíaca, lo voy a poner lo más arriba posible. Se lo voy a poner apenas pasa el diafragma o a veces a la altura del diafragma. Ahí se va a hacer la inyección de contraste y se va a seguir el contraste. ¿Por qué digo se va a seguir el contraste? Porque si tenemos un equipo con un intensificador chico, ¿estamos? Con campos más chicos. Por ejemplo, yo les mostraba cuando vimos aparato, había uno que tiene detectores, que es el que tenemos nosotros, que es el chico, el campo. Entonces no me alcanza a mostrar completa la aorta abdominal. Entonces yo me posiciono a la altura de donde está la punta del pigtail, empieza la inyección de contraste y tengo que moverme con la camisa siguiendo el contraste hasta la bifurcación ilíaca. ¿Estamos? Ahora, sigo dando ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, del equipo este nuevo que tengo, que tiene más grande los detectores, ¿estamos? Más grande el campo, me entra completo la aorta abdominal. Entonces, va a depender del equipo que tengamos. Entonces, a veces vamos a tener que quedarnos quietos cuando tenemos un campo grande que me abarca todo y que lo puedo ver. Y si no, cuando es más chico, voy a tener que seguirlo al contraste. Entonces voy a tener que hacer movimiento de la camilla. Si yo voy a hacer seguimiento de la camilla, no puedo hacer sustracción de imagen, ¿estamos? Porque la sustracción de imagen me tengo que cruzar de brazos para no tocar el equipo, ¿estamos? Porque no haya movimiento, ¿estamos? Entonces únicamente voy a poder seguir el medio de contraste en cine. Con sustracción de imagen no se sigue el contraste y se ve ahí. Si después hay que ver más abajo, se posiciona más abajo, se vuelve a hacer la sustracción y se hace de nuevo la filmación. Esto que ustedes tienen acá es como un reparo anatómico, digamos, de dónde posicionar en la punta del pigtail de acuerdo a lo que voy a querer ver. ¿Estamos? Acá cuando es una referencia ósea, cuando recién empiezan los médicos que están en formación,
les sirve un montón. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen? Nos venimos a la L5, o sea, nos venimos a mostrarle la articulación sacra, y de ahí cuentan. Entonces les acompañamos para que ellos puedan contar las vértebras y saber más o menos a dónde posicionar. ¿Estamos? Entonces, más o menos, el tronco celíaco, que es la primera arteria que se desprende de la aorta abdominal, vamos a tener que posicionarnos de 10 de 11 con la punta del pigtail, o un poquito arriba, digamos, de esto. Mesentérica superior entre L2 y L1, renale entre L1 y L2, mesentérica inferior entre L3 y L4, y la bifurcación que está a la altura de L4 y L5. No es tan taxativo así, o sea, somos todos diferentes, la anatomía es diferente de un cuerpo del otro, pero más o menos nos sirve como referencia. Nosotros también, obvio, ¿no? Pero nosotros ya, digamos, vamos a ver que nos vamos a posicionar, medianamente ya sabemos dónde poner el eje. Por ahí, si no tenemos otra, si recién empezamos, bueno, nos va a servir poner, ver la columna. Bueno, acá tenemos entonces un dibujo, un esquema de la aorta abdominal. Entonces, fíjense que la primera arteria que nace es el tronco celíaco. Entonces, el tronco celíaco con sus arterias, la hepática que se bifurca, ¿estamos? Acá no se ve en el esquema, pero bueno, la hepática que se bifurca. Y después tenemos la esplénica y la gástrica, estomáquica, como le quieren llamar. Normalmente la esplénica hace rulo, que es bien curva la esplénica. Y el tronco es corto. Con respecto a la gástrica, estomáquica, a veces nace del tronco y a veces nace apenas se origina de tiene como variantes anatómicas. A veces lo vemos salir del tronco y a veces nace de la esplénica. Esta muestra tiene variación. Después del tronco celíaco, anatómicamente, la que nace entonces es la mesentérica superior, que es una arteria gruesa, es una arteria larga, entonces que va a bajar, digamos, primero baja como por delante de la aorta y después ya se empieza a ramificar y la derrama para todo. Después por debajo del nacimiento de la mesentérica tenemos las renales, estamos que nacen hacia un lado y hacia el otro de la arteria, nacen de los costados de la arteria de la aorta abdominal, y por debajo la mesentérica inferior, que nace y se va inmediatamente para el lado izquierdo, y después la bifurcación en las ilíacas. Bueno, ahí tenemos entonces un ortograma abdominal y de bordaje. Si no veo el catéter que viene acá, quiere decir que entró por arriba y se quedó por allá arriba el pigtail, ¿estamos? Entonces, si yo estoy viendo contraste desde acá, en esta ancho, desde acá, todo este medio de contraste, quiere decir que la punta del pigtail está más arriba. Ahora, si no lo veo subir el catéter por acá adentro, viene de arriba, ¿estamos? Viene de bordaje superior y estoy viendo entonces el nacimiento de las dos arterias renales. Bueno, esta es la imagen así positiva, digamos. Un ortograma abdominal, vía de bordaje, supongo que superior, porque acá me da como una impresión, pero bueno. Fíjense acá cómo nace. Entonces el tronco superpuesto sobre sí mismo, porque es cortito, entonces sale para adelante, superpone sobre sí mismo. Y miren cómo veo la hepática, ¿estamos? Con su bifurcación, y la esplénica, que es la que hace rulo. Después veo acá, que está más blanco, es la mesentérica superior que nace y baja, y me pierdo ahí. Y después tengo ambas renales, y bueno, obviamente la bifurcación ilíaca. Acá, en este ortograma abdominal, como les decía recién, si me entra completo, tengo un campo grande, digamos,
lo voy a ver completo desde donde estoy haciendo la inyección de contraste hasta la bifurcación ilíaca. Si no me entra completo, voy a seguirlo. En este caso también puedo no seguirlo y hacer la inyección un poco más abajo, póngale a la altura de las renales. Entonces, si hago a la altura de las renales para poder ver bien bifurcación ilíaca. Cuando nosotros tenemos esta parte donde vemos aorta abdominal y bifurcación ilíaca, decimos que es un ortograma abdominal bajo. ¿Estamos? Y cuando vemos más arriba y no estamos viendo las ilíacas, decimos que es un ortograma abdominal alto. ¿Estamos? Es para ponernos en una idea de dónde estamos ubicados, no más. El ortograma es un solo. ¿Qué vemos acá? Bueno, guía de borda que se elige, el catéter viene por acá, ahí lo estoy viendo. Si ustedes no lo ven, puede ser que no lo vean porque yo lo estoy viendo bien grande, estamos, pero acá, bueno, viene el pigtail, así que es una ortograma abdominal con técnica SAL. Una proyección de frente, estamos. Se ve, alcanza a ver una arteria renal, se ve el riñón ahí. ¿Qué puedo decir de esto? Mucho. Entonces puedo decir que estoy viendo la aorta con la bifurcación ilíaca, puedo decir que el borde de esta arteria no es regular, entonces todo esto que parece así como comido, por decirlo de alguna forma, como todo este borde irregular, que es todo acúmulos de placas de ateroma que están dentro de la luz del vaso y me van reduciendo el calibre. Entonces estamos todo con estenosis, estamos todo estenosis. Bifurcación ilíaca, la ilíaca derecha con estenosis en el tercio proximal. Estamos ahí, estenosis del tercio proximal. Y bueno, y por esta, evidentemente que se está subiendo por la izquierda, por el pigtail, seguramente tiene mejor pulso porque fíjense que si bien hay estenosis acá, digamos, es menor la estenosis a esto. Estos tienen más estenosis. Entonces, ahí tenemos un ortograma abdominal bajo, con bifurcación ilíaca incluida. No sé si hay otra.